Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy vamos a preparar ñoquis de papa y espinaca, una variante a los clásicos ñoquis de papa. Son muy sabrosos y sencillos de preparar, y aunque quedan muy bien con diferentes tipos de salsas, hoy les propongo una salsa de carne simple y muy rica, como opción diferente para preparar para este 29. Vamos a comenzar preparando esta sencilla salsa de carne. Primero vamos a picar finamente una cebolla y en una sartén ponemos a calentar una cucharada de manteca o mantequilla junto con 3 cucharadas de aceite de oliva. Una vez caliente, ponemos a sofreír la cebolla picada unos minutos hasta que comience a dorarse. Agregamos a las cebollas 350 gramos de carne de vaca molida, que podría también ser carne de cerdo. Dejamos cocinar unos minutos hasta que la carne cambie de color y comience a dorarse. Añadimos entonces medio vasito de vino blanco. Y dejamos hasta que se evapore casi completamente. Sumamos a esto una taza de caldo, puede ser de carne o de pollo. Condimentamos con sal y pimienta negra molida. Cubrimos la sartén, bajamos el fuego a mínimo y dejamos cocinar lentamente por aproximadamente 1 hora. Mientras tanto, ponemos a hervir las papas con la piel. En este caso, para 4 porciones son 600 gramos. Las ponemos en una olla, agregamos agua fría hasta cubrirlas y una vez que rompe el hervor, las dejamos hervir durante 30 minutos o hasta que estén tiernas. Al mismo tiempo, blanqueamos las espinacas pasándolas brevemente por agua hirviendo con un poquito de sal. Son 200 gramos de hojas de espinacas sin los tallos. Rápidamente se pasan por agua fría para cortar la cocción. Se escurren bien se pican primero a grosso modo, nuevamente se vuelven a escurrir para retirar aún más cantidad de líquido. Y luego se pican muy finamente a cuchillo. De esta forma nos aseguramos de que las espinacas no humedezcan la masa de los ñoquis. Comprobamos la cocción de las papas pinchándolas con un palillo. Les retiramos la piel y pasamos por un prensapapas o las pisamos bien con un tenedor para que no queden grumos. Agregamos ahora las espinacas bien picadas a las papas. Y todo esto se hace mientras las papas están aún calientes. Agregamos el huevo, condimentamos con sal y la nuez moscada.
Agregamos una cucharada bien colmada de queso parmesano rallado. Mezclamos un poco. Y por último agregamos 175 gramos de harina. Terminamos de mezclar con las manos para unir. Ponemos la masa sobre la mesa bien enharinada y terminamos de integrar bien amasando un poco hasta formar un bollo. Hay que evitar siempre amasar demasiado, ya que la masa se humedecerá y habrá que agregar más harina. Mientras más harina agreguemos, más duros serán los ñoquis. Una vez formado un bollo, se divide la masa. Se toma una parte y se forma un cordón del tamaño de un dedo, haciéndolo rodar sobre la mesa bien enharinada. Luego se corta en pedacitos. Se espolvorean con un poco de harina y se mezclan para que no se peguen entre sí. Se forman los ñoquis pasándolos delicadamente por una ñoquera. Una vez terminados, se ponen los ñoquis en una bandeja enharinada o espolvoreada con un poco de sémola y se dejan listos hasta el momento de cocinar. Antes de poner a hervir los ñoquis, se picará un poco de tomillo fresco, más o menos una cucharada. Puede ser también perejil. Y reservamos. También se baten 2 yemas. Se dejan listas y aparte. En una olla con abundante agua hirviendo, se pone una cucharadita de sal, y se ponen a cocinar los ñoquis. Ni bien floten en la superficie, estarán listos. Mientras los ñoquis se cocinan, terminamos la salsa, agregando justo antes de servir el tomillo fresco picado. Se apaga el fuego y se agregan inmediatamente las yemas batidas. Rápidamente se mezclan para que se cocinen con el calor residual y quede una salsa cremosa. Se sirve inmediatamente con los ñoquis recién cocidos y escurridos. Otra forma más familiar de servirlos es mezclar los ñoquis directamente en una sartén con la salsa. Los ñoquis se cocinan en tandas y a medida que suben se van retirando y se ponen en la sartén junto con la salsa. Se mezclan bien, se espolvorean con abundante queso parmesano rallado y se sirven. Gnocchi di patate e spinaci. Un plato de ñoquis diferente con una salsa de carne simple pero muy rica y cremosa. Una opción diferente para compartir en familia un día 29 o un domingo. Espero que les haya gustado esta receta.
Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.